Comenzamos con la parashá Bejucotai. Esta parashá es la última del libro de Vayikra. Recuerden, por favor, que estamos hablando que el libro de Bereshit correspondía a Keter, el libro de Shemot correspondía a Jochma, y por eso es que tanto se repite todo lo relación con el Shabbat, tanto lo relación con la mesa de Shabbat del Kohen Gadol, los sacrificios, porque el libro de Vayikra corresponde a Binah. Y Binah ya sabemos que es prácticamente todo lo relativo del Shabbat, el tabernáculo, en fin. Y hemos hablado tanto del Shabbat y de todo lo que gira alrededor del mismo en todas las parashot anteriores, incluyendo el valor de la mujer en esta festividad. Mucha gente piensa que las festividades solamente son Pesach, Shavuot y Sukkot y se olvidan que la festividad más importante de todas es el Shabbat. Entonces, por ser la última parashá, representa esta parashá la manifestación de todo el libro de Vayikra en lo que llamamos una parashá Hazak, es decir, una parashá fuerte, una parashá de gran fuerza, ya que el nivel que tiene esta parashá es Malhut de Binah. O sea, lo que nos enseña es la forma como se manifiesta Binah, que es el Shabbat. Es decir, dicho de otra forma, ¿cómo pasa la energía de Binah a Malhut? Que esto es algo que normalmente no lo entendemos, porque entendemos cómo hacer Shabbat y entendemos cómo vivimos en el mundo físico. Pero la pregunta es cómo bajamos del cielo a la tierra, del mundo de arriba al mundo de abajo, lo cual hemos tocado muy ampliamente en las últimas dos parashot. Así es que esta parashá nos permite, sobre todo, hacer una reflexión muy interesante. Es muy curiosa esta parashá, porque pareciera que por una parte Akadosh Baruj Hu nos señala una serie de decretos positivos y una serie de decretos negativos. De hecho, la parashá, en su nombre, Bejucotai, ¿no? Jucat, representa decreto. Y cuando hablamos de esta parashá, pareciera, por una parte, que Akadosh Baruj Hu está como negociando con nosotros, como convenciéndonos de que le hagamos caso en sus leyes, en sus decretos, y entonces nos va a ir bien. Pero si no le hacemos caso y nos negamos, entonces nos va a ir mal. Entonces, se me hace una parashá muy interesante explorar qué quiere decir esto donde el Creador pareciera que está como negociando con nosotros, cuando en realidad no creo que lo necesite. De ahí que esta parashá, muy distinto de representar una negociación o una sensación de ese tipo, esta parashá contiene segulot, es decir, una serie de códigos que nos permite cortar infortunios, calamidades, decretos negativos y convertirlos en bendiciones. Pero para ello, y esto trabaja mucho mi maestro en su clase, para ello necesitamos entender la responsabilidad tan grande que tenemos en este mundo. Y yo espero de verdad que todos los que estamos compartiendo este círculo empecemos a entender esa responsabilidad, porque de vez en cuando nos perdemos en la vida diaria con el tema de familia, con los hijos, con los negocios, pero la verdad es que en esta parashá yo sí voy a hacerles algunas preguntas muy fuertes y que no estoy seguro que todos podamos contestarlas. Entonces, ¿de qué depende el nivel de conexión que se tiene con el Creador? Pues básicamente solo depende si somos capaces de comprender la oportunidad que el Creador nos ha dado de tener vida en este mundo. Pero el problema está en que en general la humanidad no es capaz ni siquiera de comprender por qué está aquí. Pocos son los hombres que tienen la capacidad de preguntarse ¿para qué viven? ¿Para qué existe la creación? ¿Qué misión tenemos en este mundo? Y están perdidos en un sueño profundo que no tiene sentido. Y pierden toda la vida en un sueño que no tiene sentido. Esta parashá pareciera que empieza diciéndonos
una serie de beneficios relacionados con el cumplir las leyes. Y lo voy a decir aquí, literal, empiezan los primeros párrafos, ¿no? Dice, Im bejukotai telehu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam venatati gishmechem veitam venatena. Entonces dice, si en mis decretos andaréis y a mis preceptos cuidaréis y los realizaréis, entonces concederé vuestras lluvias en sus tiempos y dirá, venatena min aretz vejeref lota bor veartzehem. Dice, y entonces te daré las lluvias en sus tiempos propicios en la tierra y la espada no pasará por vuestra tierra. O sea, ya empezamos con el primer condicionamiento. Si me haces caso, vas a prosperar, te va a llegar la lluvia en el momento oportuno. Y después, no quiero ser reiterativo, lo que dice es lo contrario. Si no me haces caso, tu tierra será infértil como el cobre, será árida, no tendrás cosechas, te irá muy mal, no tendrás para comer, etcétera, etcétera. Entonces, esta parashá, que empieza diciéndonos una serie de beneficios que están relacionados con cumplir las leyes, y posteriormente una serie de amenazas, tojajot, reprensiones, reprimendas, si no las cumplimos, yo lo veo como si Dios tuviera que darnos explicaciones de beneficios y desventajas de una serie de condiciones. Esa forma de ver la Torá y esa forma de interpretar la parashá sería ridículo. Primero porque Akadosh Baruj Hu es llamado Or Pashut, luz simple. Es decir, Akadosh Baruj Hu, si tú quieres ser una persona verdaderamente maliciosa, te va a volver el mejor de los maliciosos. Y si tú quieres ser el hombre más compasivo, te va a volver el hombre más compasivo. Si eres una luz simple, que va a empujar y a transformar y te va a hacer madurar en cualquier aspecto que tú selecciones, pero eso de estar en una condicionante que si te portas conforme a sus preceptos te va a ir bien y si no te va a ir mal, con todo respeto, esa es una tontería religiosa utilizada por muchas personas que no son estudiosas de la Cábala para efectos de formar un Dios castigador o un Dios benefactor en función de un comportamiento. Y eso es pero ridículo, porque representa que los que siguen esa corriente pues son simplemente niños, bebés, personas inmaduras que requieren de un condicionamiento operante donde si tú haces te premio y si no haces te castigo. Esta forma, que es normalmente utilizada por los religiosos, es el mejor mecanismo para influenciar a sus fieles, para que de esta forma sigan los preceptos de la Biblia, como si la Biblia fuera un libro que habla de recompensa y castigo, como si Dios tuviera que convencernos, y curiosamente la mayoría, de los ofrecimientos positivos que vienen aquí en la Torá, si los leen, los ofrecimientos que nos da la Torá de cumplir son beneficios materiales. Cuando sabemos, lo acabamos de explicar en la parashá anterior, Dios es el alma de las almas. ¿Qué beneficio tendría tener una consecuencia material en favor de nosotros? En realidad, ya sabemos, todo esto encierra un significado infinitamente más profundo. El significado de esto es que si por el contrario tomáramos conciencia del privilegio que es vivir en este mundo, ni siquiera pensaríamos, sería una locura, transgredir las leyes de causa y efecto. No pararíamos de tratar de comprender y de cumplir el increíble papel y la importancia de nuestra función en este mundo. Vamos a empezar por lo más simple. Nos dice Rashi que Bejukotai está relacionado con la Torá y su estudio en profundidad. Es decir, Bejukotai
es un incentivo para el estudio de la Torá con profundidad, por lo cual nos quiere decir que Jukotai se traduce como decretos y Jukat también se puede leer Hatak, que significa grabar. Es decir, Akadosh Baruj Hu dice que mis decretos, que mis leyes, se graben en ti como parte de tu conducta. Y esto que voy a mencionar, esto sí es sumamente importante. Voy a repetirlo. Dice Akadosh Baruj Hu que mis decretos se graben como parte de tu conducta. En su última clase, y yo lo expliqué previamente, mi maestro dice que podríamos resumir toda la Torá en perfeccionar nuestras midot, nuestras cualidades. Yo ya les había dicho en una parashá anterior que la Torá nos enseña que una de las más grandes cosas que puede hacer el hombre es transformar mitzvot en midot, es decir, preceptos en cualidades. ¿Por qué, si nuestro objetivo es transformar nuestras cualidades? ¿Por qué si todo el estudio, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el contenernos, todo el elevar la conciencia, toda la Torá es perfeccionar nuestras cualidades? ¿Para qué entonces nos da preceptos? ¿Para qué nos da mitzvot? Y la respuesta es, nos da mitzvot, nos da preceptos, nos da ciertas ordenanzas para que nos interese hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aprender a hacer ciertas oraciones cuando nos despertamos, a aprender a lavarnos las manos antes de iniciar nuestro día, después de ir al baño, hacer el Netilat Yadayim, lavado de manos y elevación de manos cuando vamos a hacer la bendición del pan. Nos enseña Shabbat, nos enseña no prender fuego en Shabbat, cómo comer kasher, una serie de preceptos. Pero una vez que nos interesamos y lo hacemos, cada una de estas ordenanzas, cada uno de estos preceptos nos enseña cómo corregir nuestras conductas. Si tú estás haciendo el cumplimiento de preceptos y no interiorizas lo que significa en términos de conectar, de elevar cada cosa que haces, no estás interiorizando un decreto como parte de tu conducta. Por lo tanto, podremos ser líderes en ética, podemos ser líderes en conocimiento de halajá, de leyes, pero no dominarás tus midot, tus conductas. ¿Qué tan lejos estás de verdad de comer kasher? Lo digo por mis alumnos. Es decir, muchos de ellos sé que todavía no comen 100% kosher. ¿Qué tan lejos estás de comer kosher? ¿Qué tan lejos estás de saber cómo cumplir Shabbat? Lo digo también, en este caso hasta por mi madre. ¿Qué tan lejos estás de cumplir Yom Tov, las fiestas? Pues hasta que no grabes todos estos preceptos como parte de ti, Akadosh Baruj Hu, hasta que no los grabes, lo que sucede es que no puede actuar como una luz simple que llena todo el potencial y toda la fuerza por la cual fue creado el hombre. Es como un grifo que tiene toda la presión del agua de la red acuífera, pero no puede salir el agua porque tiene un tapón. Mientras ese grifo tenga residuos sucios por dentro, mientras ese tubo esté sucio y tenga incrustaciones por dentro,
simplemente no puede empujar. El agua no pasa por ahí. No significa que sea un castigo. No, significa que simplemente no puede fluir por ahí. Entonces, dice, Dios va a bendecir con sus lluvias en el tiempo adecuado. La lluvia representa la verajá, representa la bendición, porque es lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, que traerá bendición a tu vida en el momento oportuno, porque Dios trae bendición a nuestra vida en todo momento, pero en el momento oportuno es cuando realmente hace que nuestra vida fluya y suba a otro nivel. La pregunta es, si realmente tú haces estas acciones porque deseas hacer Kiddush Hashem, es decir, lo estás haciendo por simplemente el servicio de Hashem. ¿Lo estás haciendo porque simplemente quieres cumplir con una misión espiritual? ¿O porque estás esperando el cheque de pago físico del lado material? Ese es todo el tema. Es decir, ¿es una religión por negocio? ¿Es una religión por convicción? ¿O es un estado de conciencia al que tú quieres llegar? Ahí está todo el tema. Entonces, veamos estas tres bendiciones que son la manifestación del mundo físico relacionado con esta parashá. Así empiezan las primeras bendiciones físicas de la parashá, no espirituales. Dice, y pondré paz en la tierra para que duermas sin miedo. ¿Ok? Todo ser humano tiene alguna forma de miedo. Pero el que hospeda a Kadosh Baruj Hu dentro de sí, a través del estudio del Zohar, se impregna de Akadosh Baruj Hu, se impregna de la esencia del Creador, une el mundo de arriba con el mundo de abajo y vive en paz. Entonces ya nos dimos cuenta que no era una bendición material, sino te está diciendo que si tú quieres vivir una vida sin miedo, solamente el estudio del Zohar va a hacer que te impregnes de una fuerza en tu interior que te hace vivir en paz, porque ese vive con la unión de los dos mundos dentro de sí. Segunda bendición, dice, haré cesar bestias malas de la tierra y no pasará espada por tu tierra. ¿De qué está hablando? Estamos hablando de librarnos de las fuerzas del mal. Bestias es llamado demonio. Ya lo definimos en una parashá anterior. O tener muerte de nuestros proyectos o tener muerte en nuestras relaciones. Puede ser relaciones de pareja, de amigos, de familia, de cualquier cosa. Entonces, nuevamente, ya no estamos hablando de que hará cesar bestias malas de la tierra y pasará espada por tu tierra. Ya estamos hablando de librarnos de ese efecto negativo de nuestros proyectos, de nuestras relaciones y de pérdidas en nuestra vida. Pero entendemos que Akadosh Baruj Hu no recompensa ni castiga. Lo vuelvo a repetir. Quitemos, por favor, este concepto religioso estúpido de pensar que Dios es un señor barbón que está sentado en una silla y que simplemente está decretando castigos y recompensas. Para nada. Akadosh Baruj Hu es Or Pashut, luz simple. Entendamos lo que esto significa. Dios no puede recompensar el cumplimiento de sus mitzvot. Lo vuelvo a repetir. Dios no puede recompensar el cumplimiento de sus mitzvot. No te puede recompensar el cumplimiento de sus preceptos. Porque no hay valor que alcance para ello. No somos conscientes. Tú hiciste la verajá del pan al momento de Shabbat. Tú hiciste Shabbat. Tú comes kasher. Tú haces netilat yadayim después de salir del baño y elevas tus manos, purificas tus manos. Pues Akadosh Baruj Hu no te lo puede recompensar. Porque es tal el nivel de conciencia de lo que ese acto significa que no hay forma en cómo te la pueda recompensar. Porque ¿sabes qué? Los animales también comen
y también se bañan y también se limpian. Y también comen la comida que les conviene. Pero no tienen esa capacidad de conexión, ni esa capacidad de elevarse y de cuestionar el valor de lo que hacen para efectos de ponerlo en otro nivel de conciencia superior. No hay forma en cómo se pueda recompensar eso en un ser humano. Es como simplemente el ser humano que otorga su vida por otro ser humano. Pues cuando tú cumples los preceptos de Akadosh Baruj Hu, estás dedicando tu tiempo, tu intención, tu dedicación, tu amor, para efectos de hacer algo que quizá la mayoría de las personas ni siquiera entienden. La forma de bendición que recibes es que puedas cumplir más mandamientos, que puedas cumplir más preceptos. Entonces, el que empieza a comer kasher, empieza a querer hacer Shabbat. Y aquel que empieza a hacer Shabbat, quiere transformar su relación con su esposa durante Shabbat. Y el que transforma su relación con su esposa en Shabbat, entonces quiere empezar a enseñar a sus hijos cómo hacer Shabbat. Y un ejemplo, así va. ¿Por qué? Porque midá keneged midá. En realidad, una buena cualidad te lleva a otra buena cualidad. Ese es el propósito de hacer preceptos. Es empezarnos a llenar de buenas intenciones, kavanot. Son intenciones buenas, intenciones que empiezan a repetirse continuamente durante el día. Y entonces lo recibes en términos materiales. Se te empieza a multiplicar la parte material, pero no es para que disfrutes la parte material, sino para que te sustente en ese mismo propósito, que puedas cumplir más mandamientos, que puedas estudiar más Torah, que puedas enseñar a más personas, que puedas dedicar más tiempo a los demás. Por eso es que promete a Kadosh Baruj Hu que aquel que estudia el Zohar y que se mata por el Zohar, es decir, que deja su tiempo y su vida por el Zohar, a Kadosh Baruj Hu le proporciona en lo material todo lo que necesita, porque en realidad le sustenta para que pueda cumplir ese mismo propósito. No en sí para que se compre un nuevo reloj o para que se compre un nuevo carro. No, es para que precisamente pueda honrar ese propósito que está haciendo en una forma cada vez mayor. Por eso, aquel que tiene una vida escasa, a Kadosh Baruj Hu no le da más. Fíjense lo que te estoy diciendo. Aquel que tiene una vida escasa, a Kadosh Baruj Hu no le da más. Porque si con eso poco que tiene destruye la creación, o bien se comporta como un animal, con más recursos haría algo peor. La recompensa material está en función del potencial espiritual que podemos lograr en este mundo. Lo repito, la recompensa material está en función del potencial espiritual que podemos lograr en este mundo. Por eso te dice, si en mis decretos andaréis, entonces hago llegar las lluvias, es decir, las bendiciones en su tiempo. ¿Por qué? Porque estás demostrando que tu deseo es el cumplir tu potencial espiritual. Y por eso, aquí se comprueba, dice el Arizal, Rabbi Isaac Luria de bendita memoria, cuando duerme el justo, sufre el mundo. Cuando el rasha está despierto, aún peor. ¿Quién es el justo? El que difunde los secretos del Zohar, el que trae las almas de tzadikim en la relación, no el que trae almas del lado izquierdo. Pero cuando el rasha está despierto, es aún peor. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, no, yo no voy a ser malvado. Yo no quiero ser un rashaim. Pero la pregunta es si somos un justo que está durmiendo, o si realmente somos Or LaGoyim, luz para las naciones. En una clase muy recientemente, mi maestro explicó un secreto profundísimo y precioso de
dónde está escondido el Mashiach. Y le hice una pregunta en la clase diciéndole, pero, maestro, todos los grandes tzadikim cabalistas sabían esto que tú estabas explicando. ¿Por qué no han encontrado al Mashiach? ¿Por qué no lo descubrieron? Y me dice, porque el problema es que los grandes justos no difundieron los secretos. Por eso Rabbi Shimon Bar Yochai maldijo a sus alumnos, porque guardaron los secretos para su beneficio, lo guardaron para sí. Y yo te hago una pregunta, querido alumno. ¿Cuánto tiempo del tiempo que tú dedicas para tus negocios y para tus cosas personales o para tus cosas profesionales, cuánto tiempo dedicas tú para los demás para enseñar lo mismo que tú estás recibiendo? Entonces, esta es la gente que estudia espiritualidad buscando fisicalidad. Lo vuelvo a repetir. Por favor, no nos convertamos en gente que estudia espiritualidad buscando fisicalidad. Grave error. Nuestro objetivo no es buscar la fisicalidad, es buscar la plenitud, el gozo y la alegría de este mundo, uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo y enseñando a los demás. La forma de dominio de la fisicalidad es a partir del dominio de tu espiritualidad. En la manera como manejas tu fuerza espiritual, ahí está el dominio de tu fuerza en la fisicalidad. Cuando el elemento físico sigue siendo el jefe de tu vida y no el esclavo, nada cambia en tu vida. Ni tampoco ocurrirán solos esos resultados. Primero, adquirimos madurez e integridad espiritual y emocional. Repito, primero, adquirimos madurez e integridad espiritual y emocional y después aprendemos qué hacer con eso a nivel material. No al revés. Eso se lo enseñaron a Jacob. Le dijeron cuando se iba a casar, primero con Lea, que es la mayor, Lea es Biná, y después te casas con Rachel, que es Malhut, es la parte físico. ¿Pero de qué se enamoró Jacob? De Rachel, del mundo físico. Dice que Lea no le atraía tanto como Rachel. Es lo mismo, a la mayoría no nos atrae tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Entonces, no es al revés, No es a partir de tratar de encontrar la espiritualidad al mundo material que nos llenamos de cosas espirituales. No nos equivoquemos. Entonces, la razón por la cual no cambia de una situación la gente, lo voy a expresar de una forma diferente. La gente no cambia de una situación material definida es porque está dominada por un propósito egoísta para sí mismo. O puede ser egoísta para los demás. Es decir, parte del egoísmo es querer demostrar que el proyecto que tengo o el negocio que tengo me tiene que dar la razón. A lo mejor el proyecto o lo que estoy haciendo está totalmente equivocado desde un principio y a lo mejor no es lo que Akadosh Baruj Hu quiere para mí. Pero desde mi propósito egoísta se justifica para que los demás me den la razón. Tener dinero es una carga y una responsabilidad. Tener dinero es una deuda, no un activo dentro de la creación. La gente piensa que tener dinero es un activo dentro de la creación. Y no nos damos cuenta que es una deuda que tenemos que pagar para poder hacer muchas cosas en pro de la creación, aunque no sea lo que nos da necesariamente la razón. Dice, empezamos a elevar el nivel, el Rambam, que estas 3 bendiciones era la forma como vivía Adán y Javá. No había temor alguno. Ellos no tenían miedo de nada. No había demonios o bestias. No había muerte. Nosotros no actuamos para nosotros o para recibir bendiciones. Las bendiciones, queridos, son un reflejo de nuestras acciones luminosas, sino
contribuir con una masa crítica de personas que contribuyen a la corrección de sus cualidades de las demás personas. Vuelvo a repetirlo. Las bendiciones son un reflejo de nuestras acciones luminosas. No son sino contribuir a través de la suma de todos nosotros como una masa crítica de personas que contribuye a la corrección primero de nuestras cualidades y después de las cualidades de las demás personas. En realidad, nos dice el Arizal, nos explica que este texto original de la Parashá nos está hablando del proceso de transmigración de almas. Viene una parte de la Parashá donde nos dice: y perseguirán de vosotros 5 a 100 y 100 de vosotros a 10,000 perseguirán. Y caerán vuestros enemigos ante vosotros por la espada, me dirigiré a vosotros y os fructificaré a vosotros. Pues, ¿de qué está hablando? No está hablando de una persecución donde unos van a seguir a otros, etc. No. Nos explica el Ari que está hablando de la transmigración de almas, de los procesos de reencarnación. Está hablando donde el alma encarna inicialmente en el mundo mineral o vegetal. Luego asciende al mundo animal y finalmente, si tiene mérito suficiente, encarna en un ser humano. ¿Te imaginas la lotería que tú has ganado? Donde fuiste encarnado en un ser humano. Dice el Ari que no hay prácticamente personas que no hayan transmigrado a través de estos mundos, es decir, del mundo mineral o vegetal o en un animal. Lo que sucede es que las personas malvadas, a las cuales el Ari les llama débiles, es decir, no es que hay personas malvadas o malas, no, hay personas débiles en su sistema inmunológico espiritual. Entonces, los débiles, en función de su incapacidad de controlar su deseo egoísta, eso es lo que hay. Por eso dicen, este tiene corazón de piedra, o este tiene las emociones, piensa como si fuera una planta. Entonces, los débiles entran en su muerte, ¿sí? Estas personas débiles, que muchos le llaman malvadas, ¿no? Entran en su muerte en el Gehinom, lo que le llaman el purgatorio, por decirlo así. Es una forma de purgatorio. Ahí reciben un tratamiento que los purifica. Este proceso de juicio, cuando la persona muere, dura un máximo de 12 meses para Rashaim, es decir, para los malvados, y las personas normales, para esas personas dura 11 meses. Por eso, el Kadish, la oración que elevamos para los muertos, el Kadish se hace 11 meses, porque es para personas normales. Cuando se habla de que 5 podrán ahuyentar a 100 y 100 a miles y caerán ante la espada, el término caerán se refiere a las personas más débiles que después de su muerte, para que sean rectificados, pasarán por el proceso del Gehinom como un proceso muy positivo. Pero hay otros que antes de entrar al Gehinom descienden a niveles inferiores, teniendo que reencarnar en un animal, una planta o incluso en una piedra. Imagínense lo que es encarnar en una piedra. No te puedes ni mover más que por la voluntad de otro. Es el colmo de una persona de su egoísmo. Pero no solo eso. Muchas veces cuando una persona, por ejemplo, entra al Gehinom bajo un decreto duro, puede ser que se repita numerosas ocasiones una misma experiencia de reencarnación hasta su rectificación. Es decir, hay veces que las personas no aprenden en una vida su rectificación y tienen que reencarnarse una y otra y otra y otra y decenas o docenas de veces hasta su rectificación. Para las personas que descienden a estos niveles, no tienen un tiempo específico. Pueden estar rectificándose no 11 meses ni 12 meses. Pueden ser 20 años
o 1000 años. O sea, por eso hay rocas que tienen miles de años. En contraste, el límite de los 12 meses es para personas que entran en el proceso de rectificación en el Gehinom. Pero, por el otro lado, en contraste, estos son llamados fuegos de un purgatorio. Y lo voy a explicar. Esos fuegos no significa, como nos lo platican en películas, un fuego, porque es el alma, ¿verdad? El alma no siente ningún efecto del fuego. No, simplemente se refiere, son procesos de rectificación. Esos procesos de rectificación nunca alcanzan a un tzadik, nunca a un hombre justo. Y por ello es que solo pueden purificarse los tzadikim reencarnando en la tierra. Es decir, la tierra, Malhut, es un purgatorio, o sea, un proceso de rectificación para los tzadikim y para los estudiosos de la Torah. Venimos a este mundo a cumplir un proceso muy especial. Por eso, si la persona está en este mundo y no busca conocer los preceptos del Creador, no conoce las leyes de causa-efecto y no busca tener estudio de la Torah, está perdiendo totalmente su tiempo, porque ese es el propósito por el cual vino a este mundo. En cambio, cuando un tzadik muere, está listo para ascender a los niveles sublimes del paraíso, así se llama, el Gan Eden. Pero esto no pasa de una sola vez, sino que en su muerte pasa un proceso de sufrimiento que lo limpia y hasta después pasa al Gan Eden, a lo que le llaman el paraíso. ¿Qué es Gan Eden? Ad Nagen. Es la permutación de Gan Eden, Ad Nagen, hasta que te suene. Aquel que alcanzó el nivel de Jochma, aquel que aprendió a meditar, aquel que aprendió a responder sus preguntas, en el estudio de los secretos y en una conexión con Akadosh Baruj Hu, ese ya está en el paraíso, en el Gan Eden. Así lo hace progresivamente a un segundo nivel, hasta que empieza a poder comprender los más mínimos detalles de la creación y obtiene, a través de ese conocimiento, de esa sabiduría y finalmente de su conexión, obtiene afinidad de forma con ese lugar llamado Gan Eden. El Gan Eden, el jardín del Edén, el paraíso, no es otra cosa que Ad Nagen, aquel que se hizo continuas preguntas hasta los más mínimos detalles para obtener afinidad de forma con ese estado de conciencia. Ahí está desmitificado todo el proceso del paraíso. Hayim Vital, uno de los alumnos, explica que pasando, gran cabalista, lo aclaro, que pasando por los diferentes campos, dice Hayim Vital, alumno del Ari, uno de los alumnos del Ari, dice: mi maestro el Ari me decía, mira hacia aquel lugar. Había una cierta persona que un nombre era tal y tal que era un tzadik. Y por haber cometido un cortocircuito en su vida, ahí está encarnado en una piedra. ¿De qué está hablando Hayim Vital? Dice que su maestro, el Arizal, es decir, uno de los grandes discípulos de este gran cabalista, le decía, mira, voltea hacia el lugar. ¿Ya viste? Ahí vivía un gran justo, pero cometió un cortocircuito en su vida y por eso ahí está encarnado en una piedra. Es decir, él podía ver el alma de un justo que a raíz de las transgresiones y los errores que cometió, rompiendo preceptos y sin dedicarse a la elevación correspondiente, estaba literalmente dentro de una piedra. Y el Ari podía ver el alma de ese tzadik. Ese es el nivel espiritual que tenía el Ari. Dice, mi maestro no conoció a estas personas. Eso dice Hayim Vital. Nunca las conoció. E investigábamos sobre historias de aquellas personas que habían partido de este mundo. Y nunca sucedió que no encontráramos a alguien
que rectificara en contra de lo que el Arizal había dicho. Es decir, una vez que el Arizal decía, mira, allá había un tzadik y reencarnó en una piedra, sus alumnos se ponían a investigar y se daban cuenta que la historia era real. De igual forma podía ver el alma de las personas paradas afuera de las tumbas de un cementerio y podía explicar las transgresiones cometidas y los procesos de purificación que estaban pasando cada una de esas personas. Entonces, regresando al texto de la Torá, esto significa que cada persona paga de acuerdo a lo que hace en esta vida y lo tiene que rectificar a través del proceso de reencarnación en cualquiera de los mundos. A eso se refiere: y perseguirán de vosotros 5 a 100 y 100 de vosotros a 10,000 perseguirán. Es decir, estamos hablando de los procesos de rectificación que tiene que generar cada uno a través de cualquiera de los mundos. Nadie puede salvarse de un proceso de reencarnación para efectos de ser librado de todo o parte de su ego. Normalmente, la gente con más ego es la menos exitosa. A todos les pasa esto a través de una combinación alma-cuerpo. Es decir, mientras más engrandece su cuerpo, más en deuda está con su alma. Por eso, los grandes tzadikim desean morir una vez que terminan con su misión en este mundo. Eso lo decía, nos lo cuenta el maestro de mi maestro. El maestro Yehiel le decía, yo ya terminé con mi misión, ya he enseñado lo que tengo que enseñar, ya es mi tiempo de partir de este mundo. El grado que desciende una persona a estos, vamos a decirle, inframundos, depende de lo grave que ha hecho la persona. Y ya hemos explicado que todos los mundos fueron creados encima, por decirlo de alguna forma, de los mundos del caos, que colapsaron. Es decir, todos estos mundos que fueron destruidos previos a nuestra creación, todos esos fueron llamados mundos del caos. Ya he explicado mucho en las últimas parashot. Las partes más puras de esos mundos fueron reabsorbidas en el mundo de Atzilut. Y lo que no era tan pulido fue absorbido por el mundo de Briá. Luego el mundo Yetzirá y luego el mundo de Asía. Por eso nos damos cuenta que las reacciones físicas tienden a ser más impulsivas y animaloides que las emociones. Después vienen las emociones, después el pensamiento y después el mundo espiritual, cada vez en una forma más pura. Los elementos más puros del mundo de Asía, que es el mundo físico, fueron absorbidos en el mundo humano. Luego, lo más puro que quedó de los mundos que fueron creados antes, de los mundos del caos, lo más puro se lo quedó el hombre. Luego, los animales. Luego, el reino vegetal. Y luego, el mundo mineral. Nuestro mundo tiene lo más pesado de los mundos del caos. Aquí, en el mundo físico, podemos ver reflejado lo más pesado de los mundos del caos. Por eso, importante que hagamos espiritualidad para espiritualidad y no por materialidad. Eso no lleva a nada. Una persona culta, a través de sus actos, cuando come y otras acciones, sí, comer. Comer es una acción de elevación, ya lo hemos explicado. De todo lo que aparece en los preceptos de la Torá, lo más común es comer. Comes todos los días. Para ello, los grandes tzadikim, al comer, se concentran en elevar las chispas de la tierra, lo cual es parte del proceso de transmigración a través de una conciencia especial de elevación. Cuando comas, por favor, me cansaré de repetirlo, no comamos como animales.
comamos con la conciencia de elevar las chispas contenidas en la tierra, porque eso no lo hace un animal. El resto siempre podrá ser imitado por alguno. Porque siempre en la Torá, siempre que se habla de comer, se refiere a la unión de Jochma y Biná. Es decir, hay una intención de una meditación y su resultado. O se refiere a la unión de Yesod y Malhut. Es decir, elevar la fisicalidad al nivel del Sod de la Yud. Es decir, la fisicalidad con la intención de la meditación. Comer alimenta, nutre, como comentamos en la parashá anterior, ¿verdad? Con 57 versículos, Zan, nutrir. Pero el juego del Satán, es decir, la energía percibida a través de los 5 sentidos del cuerpo, es hacerte romper esa promesa de unir los dos mundos y apegarte solo al mundo material. Ese es el juego del Satán. Por eso, cuando nosotros deseamos algo del nivel de Jochma y Biná y no lo intentamos ejecutar en el mundo material, esa energía que no conectamos dentro del mundo material, esa energía la entregamos, se la regalamos a los mundos del caos y generamos afinidad con ellos. Entonces, si precisamente no estás continuamente durante el día dedicado a la función y misión que tienes en este mundo, de cumplir preceptos, de aprender esos preceptos para cambiar tus cualidades, cada vez que actúas con tus malas cualidades, sin conexión, sin preceptos, lo que hacemos es afinidad con el mundo de caos. Y por eso, precisamente, pareciera, nos salen maldiciones y no bendiciones. No, es que simplemente lo que generamos es un tapón tan grande que llega un momento en que la presión del agua sobre el grifo es tanta que empieza a gotear y se hace una fisura que escurre por donde no debe escurrir. Y eso le llamamos maldición. Es decir, mientras más intentamos conectar con el nivel de Jochma y Biná, mientras más hacemos esto, más vamos a evitar que no influyan en nosotros las fuerzas del mal para que tomemos decisiones equivocadas. Pero mientras más conectado estemos con la materialidad, más equivocadas van a ser las decisiones. Recordemos que la persona tiene que ser vasija para un propósito divino, no vasija para sí mismo. La mayoría de las personas no lo son. Les encanta absorber y recibir para sí mismos. Y voy a poner un ejemplo un poquito absurdo. Por ejemplo, vender droga no hace millonaria a una persona. De verdad. No es que las drogas dejan mucho dinero, no es cierto. Son muy poquitos los que realmente se vuelven millonarios por vender droga. Muy poquitos. El resto terminan muertos, pobres, enfermos o suicidados. Y es porque aquellas personas que venden droga y se hacen millonarios es porque tienen vasija para cumplir y ejecutar su propósito. El resto no. El resto lo hacen por imitación. Pues de forma análoga, nosotros deberíamos de actuar en consecuencia de nuestro deseo al nivel de Jochma y Biná. Deberíamos de actuar en función del deseo de nuestra meditación. Así como en la relación conyugal has aprendido a utilizar las letras hebreas y has aprendido a transformar el placer en el deseo de dar, has transformado ese deseo a un nivel de meditación en lugar de un deseo de placer físico, pues entonces deberíamos de actuar en consecuencia de ese deseo al nivel de Jochma y Biná para poder manifestarlo con ese propósito en este mundo.
¿Y sabes lo único que tienes que hacer? Solo basta actuar al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo que deseas es dinero para efectos de poder enseñar a otras personas, manifiéstalo. Pon tu cuerpo y muestra que tienes deseo de enseñar a otras personas. Y como consecuencia, el dinero llega. Siempre y cuando lo hayas hecho de forma correcta y siempre y cuando tú no tengas tapones y obstáculos para que llegue. Por eso, hay gente que tiene un oficio o una profesión que sabe hacer algo. Y gente que se dedica a ganar dinero sin necesariamente saber cómo hacer algo específico. Miren, yo conocí a una persona que tenía un sitio web en internet donde cuando tú necesitabas un cerrajero, tú googleabas y te decía que te mandaban un cerrajero en 10 minutos. Esa persona lo que hacía es que tenía una lista de 20 cerrajeros y les llamaba a los cerrajeros y se encargaba sí o sí de que tú resolvieras tu problema para que te abrieran la cerradura que necesitabas abrir. A mí me pasó una vez, me pasó abiertamente en un centro comercial, necesitaba un cerrajero, llamé y demás. Después me enteré por medio del cerrajero que en realidad a él le cobraban una comisión muy importante por darle ese trabajo. Y que realmente me doy cuenta que el cerrajero era el que estaba necesitado de trabajo porque si no, no me estaría ofreciendo su servicio. Pero en realidad, la otra persona jamás me dijo que por favor le volviera a llamar. Me llamó para ver cómo había estado la calidad del servicio, me llamó para ver si había sido de mi agrado, me llamó para decirme que si me parecía justo el precio que había pagado, que si el valor que me habían dado era bueno, que si la persona me había atendido correctamente. Es decir, uno se dedicó a su propósito de valor para servirme. Y el otro, lo único que estaba preocupado es para que le dieran trabajo para poder comer. De ahí, vuelvo a repetirlo, hay gente que tiene un oficio o una profesión que sabe hacer algo. Y por el contrario, gente que se dedica a ganar dinero sin necesariamente saber cómo hacer algo específico. Por eso, dice la Torá, si observas mis leyes, te voy a dar lluvia en el momento adecuado y producirás árboles que te darán frutos y vas a comer de esos frutos y tu alma estará satisfecha. ¿De qué está hablando? Ya sabemos que cuando habla del árbol es del árbol de la vida y los frutos son los frutos de nuestras acciones meditativas. Y por lo tanto, cuando tú puedes comer esos frutos, es decir, cuando tú puedes ver la manifestación de esos frutos, tu alma estará satisfecha. Entonces, esto se refiere a que en realidad lo único que le da satisfacción al alma es saber que la persona comió para elevar las chispas de luz. Es lo único que le da satisfacción al alma. ¿Cuáles son los frutos que tienes que comer? Las chispas que están contenidas dentro de la comida que tú elevas. Los frutos de tu meditación, de la tierra donde estás sembrado esos árboles. Los árboles de la vida, el árbol de la vida. Este es el secreto del texto que dice: comerás tu pan hasta saciarte y podrás habitar en la tierra donde vivas en paz y seguro. Habla de seguridad de sustento y protección en la vida. Por eso Jacob le pidió a Kadosh Baruj Hu pan para comer y ropa para vestir. Está hablando, le pidió Jacob, dame pan para comer. Está hablando de poder elevar cada uno de los elementos de su vida y recibir las vestimentas para que tuviera satisfacción en su alma. Pero lo único que te da esa seguridad es si la persona tiene certeza en su vida y la persona vino a cumplir ese proceso de elevación de chispas en este mundo. Entonces, ¿para qué quieres enseñar a otros? Para elevar esas chispas.
y para que cada vez haya más personas que elevan esas chispas. No es un tema de vanidad, ni es un tema de cantidad. No, es una labor. Es como aquel que sale todos los días al campo y pasa y empieza a cosechar los frutos de los árboles que ya están maduros. Su propósito no es ver cuántos levanta, ni tampoco en realidad es cortar los frutos, sino es permitir que los árboles sigan dando frutos. La forma de manifestar, pongamos atención, la forma de manifestar nuestro pago espiritual es lo que finalmente logramos tener en este mundo. Fíjense, nuestro pago espiritual es lo que logramos tener en este mundo. Pero para ello necesitamos saber cobrar ese sueldo a través de cumplir lo que verdaderamente venimos a hacer y no somos, desgraciadamente, conscientes muchas veces de esa situación. ¿Por qué? Porque lo que venimos a tener en este mundo no son necesariamente los objetivos materiales que nos proponemos. Nos perdemos en actividades y objetivos que no son el propósito de la unión de los dos mundos, y entre ellos, contribuir al proceso de transmigración de almas. Hoy, que estás escuchando esta clase, levántate mañana y piensa que tu propósito es elevar la transmigración de almas. A ver, solo un loco. Esa es la mejor forma de expandir la santidad, la kedushá en este mundo, a través de cualquier acción simple, es decir, el cumplimiento de los preceptos, las mitzvot. Desde tomar un vaso con agua hasta comer una pizza o una hamburguesa, pero cómela, bébela de cierta manera que es con un propósito divino. Entonces, ¿para qué quieres comer? Esta es la pregunta. ¿Para qué quieres dormir? Es la pregunta. ¿Para qué quieres tener sexo? ¿Para qué quieres tener salud? ¿Para qué quieres una pareja? ¿Para qué quieres hacer Shabbat? ¿Para qué quieres estudiar Torah? Y yo les hago la pregunta más importante. ¿El propósito de tu vida es Kadosh? ¿El propósito de tu vida es para el otro lado? ¿Eres incondicional al Creador en tu actuar? ¿Tu confianza es condicional? Esa es la pregunta. Si nuestra confianza en el Creador es condicional. Entonces, esta parashá, en el pergamino Zohar 3, 112a, explica mi maestro, dice a Kadosh Baruj Hu, aunque te has alejado de mí, no he querido juzgaros según vuestras obras, puesto que he desviado y cancelado las intenciones de Balac, que era un enemigo jurado del pueblo de Israel. ¿A qué se refiere con ello? Recordamos que el pueblo de Israel se corrompió en esas acciones con las moabitas, creando una tremenda mortandad. Esto se refiere a que Dios, a pesar de nuestros cortocircuitos, a pesar de que no contribuimos nosotros continuamente en su propósito, Akadosh Baruj Hu no deja de pensar en nosotros cada día, cada instante, cada segundo, cada respiración, porque si no fuera así, dejaríamos de existir. Vuelvo a hacerles las preguntas. ¿Para qué comes? ¿Para qué quieres dormir? ¿Para qué quieres tener amigos? ¿Para qué quieres tener familia? ¿Para qué quieres ir a la escuela? ¿Para qué quieres hacer Shabbat? ¿Para qué quieres estudiar Torah? ¿Para qué vas a la materia de tu escuela o vas a estudiar para un trabajo? ¿Para qué trabajas?
¿Tu propósito es Kadosh? ¿Eres incondicional al Creador en tu actuar? ¿O estás en un propósito propio para ti? La pregunta, ahorita yo se la hago a mi hija. ¿Para qué vas a la fiesta de una amiga? ¿Para qué? ¿Qué te va a dejar eso? ¿En qué estás contribuyendo tú a la creación? Y después, cuando te viene la carencia, entonces te preguntas y dices, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué ahora no tengo tal? ¿Y por qué ahora me falta tal? Para que te recuerdes cuál es el propósito que tenías aquí. En cada segundo, en cada respiración que tienes, Akadosh Baruj Hu está presente en tu vida. La pregunta es, ¿tú estás presente en la vida de Akadosh Baruj Hu? ¿En cada respiración? Deberíamos de ser conscientes, de igual forma que Él es consciente de nosotros. Pues de forma equivalente, no nos damos cuenta que cada vez que respiramos es un regalo de vida en este mundo. Porque el alma de las almas es Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, nuestra alma está inmersa dentro de la mente divina. No nos damos cuenta que somos como un pez que estamos dentro del agua y que no somos conscientes que estamos dentro del agua. Y creemos que vamos a poder disfrutar del agua todo el tiempo, toda la vida, sin ningún límite. Y no entendemos para qué nos dieron la gran oportunidad de respirar en este mundo y de vivir en este mundo. Y nos perdemos en el trabajo, en la escuela, en la familia, en los amigos y en puras cosas que no nos contribuyen absolutamente nada para cuando nos vamos de aquí. Nosotros no somos conscientes que cada respiración que tenemos es un regalo. ¿Saben por qué no somos conscientes? Porque ni siquiera sabemos que existe ese regalo. Ni siquiera sabemos que nos dieron un regalo. Cuando tomamos conciencia, nos damos cuenta que la vida es un regalo, pero antes no lo entendemos. En el mundo espiritual, solo hay bondad y clemencia y bienestar. En un inframundo, solo hay dolor, solo hay maldad y hay emociones muy despiadadas. Y lo que tratamos de hacer es contrapesar estúpidamente, pensando que a través de detallitos de nuestra familia, de detallitos de nuestra amistad, de detallitos de una fiesta o de un cumpleaños o de una boda o de lo que tú quieras, queremos contrapesar pensando que esos son los momentos bonitos de la vida. Y no es así, Son dos extremos que nunca se juntan, nunca se encuentran. Dios ha creado un solo sitio donde ambos se juntan. Ese es el mundo físico. Y te dieron un regalo en el mundo físico, no para que lo desperdicies, dentro de una convivencia que no te lleva absolutamente a nada dentro de esos extremos. Por eso el único lugar donde se puede cambiar una mala emoción y el desamor es dentro de la persona. Pensamos que las malas emociones se transforman al salir, por ejemplo, a un evento o a llamarle a un amigo o llamarle a un familiar para que nos haga sentir bien. No, eso solamente es desperdiciar tu tiempo y olvidarte del propósito por el cual te regalaron cada latido de tu corazón y cada respiración que tienes. Nosotros somos los héroes que tenemos la capacidad de hacer desaparecer malas emociones y desamor, no solo en nosotros, sino en todo nuestro alrededor, y de todos los mundos y de todos los universos por siempre. Esa es la oportunidad que te dieron y normalmente la estamos desperdiciando todo el día, no dedicándonos para efectos de cambiar el desamor por amor y la mala emoción por una buena emoción. Pero si nunca los juntas, si nunca te das cuenta y te pones a hacer ese trabajo, nunca podrás desaparecer todo este mal del mundo de arriba, el desamor, porque nunca se va. ¿Sabes? Todo mundo se la vive en comidas familiares, en eventos de amistades, en eventos de negocio, en reuniones de trabajo, mientras que este mundo sigue pudriéndose allá afuera. Este mundo sigue haciéndose pedazos, mientras muchos siguen gozando y disfrutando, para lo cual no nos dieron el aire que nos corresponde.